Hace un ratico dije algo que lo quiero volver a repetir. El tiempo de hispanidad se viene celebrando hace mucho tiempo. En nuestra iglesia no sé exactamente cuánto tiempo, pero lo hemos venido celebrando. Como un reconocimiento, como algo que nos identifique a nosotros como, en este caso, como hispanos. La raíz de esta palabra hispano viene de España. O sea, como usted puede decir hispanidad o puede decir España. Exactamente lo mismo, es el mismo origen, con la misma connotación. Quiere decir que cuando estamos celebrando o reconociendo el tiempo de la hispanidad, estamos reconociendo la cultura, los valores éticos, estamos reconociendo el lenguaje, el idioma fundamentalmente. Si estamos aquí reunidos hoy es porque hablamos el mismo lenguaje. Ustedes se recordarán cuando se levantó la Torre de Babel, es porque Dios, para confundir con diferentes idiomas, esto creó división y separación. O sea que gracias a Dios por el español, porque es el idioma que se habla en el cielo. Por lo menos a mí me entienden cuando yo hablo con mi Padre Celestial. Yo no sé hablar otra lengua que el español. Pero sin duda, no es que sea el mejor, pero nosotros nos sentimos muy cómodos, muy alegres con el español. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, cuando estamos celebrando este reconocimiento, o sea, cuando estamos dándole mención a este reconocimiento, nos sentimos como afortunados o dichosos. Digo estas palabras porque en cierta manera reconozco que hay algunos que dicen que no se debe celebrar la hispanidad porque fueron los españoles los que llegaron a América y abusaron con los nativos y cometieron crímenes, etcétera, etcétera, lo cual no quiero decir que sea mentira, yo sé que fue verdad. Pero no vamos a ver la parte mala, vamos a ver la parte buena. La parte donde nos ayuda a reconocer de que Dios ha sido bueno con nosotros. Por ejemplo, yo tuve mi lucha inicialmente. Mi hermano mayor se hizo ciudadano español y me comenzó a convidar porque yo no me hacía ciudadano español. Y entonces me di cuenta que el apóstol Pablo tenía varias ciudadanías y que le sacó provecho. Y simplemente me apliqué para la ciudadanía y hoy día me han dicho en buena hora. O sea que soy ciudadano español y sin embargo nunca he ido a España y creo que tampoco la voy a conocer. Pero me sentí como que honraba en cierta manera a mis abuelos, pero no tiene ningún valor espiritual. O sea, no tiene nada que ver con la Biblia. Y nosotros cuando predicamos acá todo tenemos que hacerlo conforme a la edificación por la palabra, no por ningún otro tipo de razonamiento que podamos hacer. Si usted está aquí hoy es porque usted quiere escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Nada de tradiciones. Pero vuelvo a repetir, qué bueno es tener hermanos que hablamos el mismo idioma. A veces tenemos, dentro del mismo idioma, tenemos algunas expresiones, algunas palabras que tienen alguna diferencia y que algunas son hasta un contraste. Por ejemplo, aquí hay una hermanita colombiana que nos visita. Si ella me dijera que soy un berraco, yo me sentiría contento porque me dijo que soy un berraco. Pero si un cubano me dice que yo soy un berraco, entonces hay un problema. Y así, por ejemplo, las hermanas, yo recuerdo un hermanito que se convirtió al evangelio y es pastor y visitó Cuba y me dijo, pasé una pena una vez en una casa porque cuando terminé de comer le dije con mucha gratitud, qué bueno estuvo el sancocho. Y el sancocho hay muchos países que es algo especial, es muy rico. Pero para un cubano, un sancocho es la sobra de las comidas que se le echa a los cerdos. O sea, esto digo que nosotros aquí en Miami hemos podido superar poquito a poquito, que habiendo diferentes nacionalidades hablando el español, algunos tenemos algunas diferencias. Yo recuerdo que en Venezuela predicando dije una expresión que no voy a decirla porque puede decir algún venezolano está aquí y yo lo hice como que es un verbo. Y usé el verbo y una hermana pegó un grito y dijo, escucha lo que dijo. Y yo dije, ¿y qué fue lo que dije? Pero no voy a mencionarlo. Quiere decir que he ido aprendiendo poco a poco algunas expresiones y a mí me interesa que los hermanos de Nicaragua se sientan cómodos con el pastor, que no importa qué nacionalidad tiene, sino que estamos mirando hacia el cielo, puesto la mirada en lo alto, en lo que nos interesa realmente. Por eso digo, qué bueno, qué rico es tener esa armonía, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y esto se logra solamente en Miami. Yo no creo que haya otra parte del mundo
donde recoja tantas nacionalidades hablando todos español. Gloria a Dios. Ahora, permíteme comparar un poquito, y ya lo estoy llevando a la escritura, lo estoy llevando al término que me interesa. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando Dios llama a Abraham para formar una nación grande, poderosa, también le está diciendo, bendecida será en ti todas las naciones de la tierra. O sea, ya está hablando desde el principio que en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando comenzó el pueblo de Israel bajo la ley, no se permitía al pueblo de Israel compartir con otras etnias, ni siquiera, por ejemplo, con otras culturas, porque Dios estaba separando a este pueblo para traer al Mesías, un pueblo identificado, un pueblo separado para Dios, y cuando se unían o se pudieran haber unido, creaban también divisiones en el sentido de que pudieran crear el problema de otros dioses, porque aquí hay que definirlo bien claro. Hoy en el Evangelio dice, no te unas en yugo desigual, no se refiere a, por ejemplo, si vamos a elegir una mujer de otro país, de otra ciudadanía, aunque algunas veces dice, me salió mala porque fue así, fue asado. Pero no está hablando en el Evangelio sobre el hecho de la mujer o el hombre que elegimos, que nos gustó, que nos enamoramos. No está hablando de estas cosas, sino está hablando de la fe que ellos comparten. O sea, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. O sea, cuando nos unimos con alguien que no cree como tú, que no piensa como tú, entonces esto puede traer graves problemas. Digo esto y de paso digo y repito que si alguien se casó con otra ciudadanía, o sea, con una mujer o con un hombre de otra ciudadanía, no es ningún problema. Alabado sea el Señor. Y ese no es el interés que tengo para compartir con ustedes. Ahora, si ustedes se fijan, Dios le dijo al pueblo de Israel, no comparta con otras naciones por el hecho de los ídolos, porque podría afectar. Sin embargo, el domingo pasado hablábamos de Jonás. Jonás se sale de la línea de pensamiento hebreo, porque el pensamiento hebreo era que no te unieras o que no compartiera con otras naciones, y sin embargo Jonás está hablando de que Dios le dijo, vete a Nínive, a esa gran ciudad, y predícales, porque Jonás entendió que Dios estaba interesado en Nínive. Y Nínive es un país, en este caso es Siria o Asiria, y estamos hablando de un pueblo que no conoce al Dios de Israel y que por supuesto puede afectar al pueblo de Israel, pero Dios tenía planes con Nínive y sin duda el mensaje de Jonás, aunque a Jonás no le gustó el mensaje, al pueblo de Nínive le vino como algo especial y se convirtieron y se arrepintieron y Dios los perdonó para esa generación. O sea, no sé si me estoy explicando lo que quiero decirle. Por ejemplo, cuando Pedro habla en su segunda carta, o en su primera carta, capítulo 2, dice, a vosotros, a la iglesia, somos, para que usted entienda, somos un linaje escogido. Tú y yo fuimos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, para que nosotros podamos también unirnos en esa fuerza, en esa bendición de extender el reino. Hoy día debiéramos reconocer, y el mundo debiera reconocer, de la iglesia hispana, o sea, latinoamericana hispana, han salido misioneros, evangelistas, han salido teólogos, han salido y han ido a evangelizar a países como Europa, lugares donde, por ejemplo, en el siglo XIV, siglo XV, XVI, fueron lugares de reformas fuertes, donde la iglesia cristiana se fortaleció, pero hoy día hay lugares que están totalmente muertos. Como le dijo el Señor en Apocalipsis, tú que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, mira a ver las cosas que se están muriendo, porque ha venido enfriamiento, por ejemplo, en lugares como Francia, como España, aunque España está reviviendo. Estamos viendo iglesias mucho más iglesias cristianas, aunque hoy me dieron una noticia de una iglesia en España, no voy a entrar en detalle, que también celebraban la hispanidad, y en el servicio de la hispanidad hoy pusieron música como de Celia Cruz, y música de aquí, mundana, y música de allá. Hay que tener una línea fina, divisoria, que establezca hasta dónde nosotros decimos amén y a qué le decimos no, por supuesto, no podemos decirle amén. O sea, todos tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra.
La palabra es quien me autoriza, la palabra es quien me decreta, la palabra es quien me da entendimiento para que yo sepa lo que estoy hablando, lo que estoy compartiendo, para que ustedes también puedan reconocer cuando algo es de Dios o cuando algo no es del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero, por ejemplo, pudiéramos hablar de que en la iglesia, en el tiempo del cristianismo me estoy refiriendo, por ejemplo, hubieron dos impresionantes, o sea, hubieron dos personas que impresionaron al Señor y no fueron judíos. Una de ellas era Siria, o sea, me estoy refiriendo a la mujer sirofenicia que vino buscando a Jesucristo. O sea, fíjense la escritura, aunque la palabra nos enseña que no te unas con yugo desigual con el mundo, sin embargo, ya el Señor tenía interés con nosotros los gentiles. Estamos hablando del tiempo de Cristo. Y le estoy hablando voy a mencionar dos casos que se interesaron por conocer a Cristo. La mujer sirofenicia vino porque estaba sumamente cargada, sumamente atribulada, porque el que tuviera un hijo endemoniado, sabe lo que estamos, quizás no pueden entender lo que estamos diciendo. Y vino buscando al que podía resolver el problema. Ella creyó de que Cristo era la respuesta a su necesidad. Y vino y buscó a Cristo y lo encontró, porque el que busca a Cristo lo halla. Pero dice la palabra que cuando ella llegó y lo buscó, los discípulos trataron de impedir que llegara el maestro, porque el mismo maestro había pedido que él quería descansar. No sé si había tenido un recorrido muy largo, o sea, él era un ser humano o tenía un cuerpo humano, y en momentos tuvo sed, en momentos tuvo necesidades físicas, biológicas, pero dice la palabra que tanto insistió que dice que el Señor salió, porque la palabra dice que el que a mí viene, yo nunca le echo fuera. No sé, cuando usted se dispone a buscar a Dios, cuando usted levanta su voz buscando al Señor, cuando usted le busca de verdad, y que lo busca, lo halla. Y dice que el Señor vino donde estaba ella y ella le contó su necesidad y su problema. Y el Señor le dijo estas palabras: no está bien que le demos la comida de los hijos a los perritos. Yo no sé quién de ustedes, si fuera esa mujer, y escucha esta respuesta, no está bien darle la comida a los perritos. O sea, la comida de los hijos, dárselo a los perritos. En otras palabras, me perdonan la expresión, le estaba diciendo como si fuese una perra. Más o menos. Y yo creo que ese vocablo se entiende como algo desagradable. Sin embargo, ella no negó, tampoco replicó, sino que persistió como diciendo: esta es mi oportunidad. Esta es mi única oportunidad y no la puedo perder. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Él te da oportunidades. Hay oportunidades que no podemos perderlas, tenemos que gozarnos y alegrarnos en que Dios nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y algunos dicen: de mejores lugares me han votado. No, ese era el mejor lugar. Y ella persistió, dijo: Señor, es verdad, es verdad. Es verdad que los perritos no merecen comer la comida de los hijos, pero los hijos tienen tanta comida que se les cae de la mesa y yo necesito solamente lo que se cae de la mesa. ¿Sabe? Yo no sé si alguno podrá decir conmigo: yo tengo tanta comida, yo tengo tanto alimento que yo me siento fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que reconocemos cómo el Señor nos ha bendecido y yo creo que ustedes son un grupo de hermanos bendecidos, que pudiéramos dar gracias a Dios porque Él nos ha ayudado hasta el día de hoy y nos ha bendecido, y si nos bendigo hasta el día de hoy, nos seguirá bendiciendo. Pasen prueba, pasen lucha, pase lo que pase. Dios prometió que iba a estar con nosotros y yo creo que Él está entre nosotros. O sea, el Señor dijo: no he visto, no he oído en todo Israel una fe como esta mujer. O sea, ella persistió. El que persiste, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el Señor se reconoció, admirado reconoció la actitud de esa mujer. O sea, la confianza que tuvo y depositó de que Él era la respuesta a su necesidad. Y le dijo: mujer, vete, tu fe te ha salvado, tu fe ha salvado a tu hija. O sea, como que le dio una palabra, creyó la palabra y se fue. Y ustedes saben qué sucedió. La niña quedó libre en ese mismo momento. Hay otro caso que tampoco es judío, sino que es gentil, es un centurión romano. Un centurión romano que se interesaba mucho por Israel y que tenía un criado que estaba enfermo gravemente y que creyó que Cristo podía sanarlo. Y envió a algunos para que le dieran el mensaje de que viniera a su casa para que pudiera sanar a su criado. Pero él le salió al encuentro en el camino.
Y cuando se salió al encuentro le dijo, Señor, no está bien. O sea, en otras palabras, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di solamente la palabra y mi criado será sano. Voy a repetir esa expresión. Di solamente la palabra y mi criado será sano. ¿Sabes dónde se metió ese hombre? Se metió en la fe de la creación. O sea, se fue hasta el principio creyendo que una sola palabra que el Señor dijera era suficiente para que recibiese la totalidad de la sanidad de este caso de su criado. Y yo no sé si tú crees que Dios dice una palabra o como dijo el salmista, el Señor envió su palabra y nos sanó. O sea, en esta hora, cuando tomamos la palabra, cuando usted cree la palabra, recibe la palabra, el Señor por medio de su palabra comienza a hacer algo especial en nuestra vida, comienza a tocar en lo profundo del corazón, comienza a sembrar confianza, seguridad. O sea, que nos cambia el panorama sombrío y triste y nos lleva a una panorámica diferente, como diciendo, el Señor es mi ayudador, de quien yo temeré. Alabado sea el Señor es mi luz y mi salvación, de quien yo temeré. Porque Él es el que comenzó en nosotros la buena obra, el que promete que la va a terminar. O sea, dos gentiles que impresionaron y Cristo dijo, no ha visto tanta fe en Israel como la que presentan estos dos gentiles. Y tú y yo somos gentiles. Hello, repito, tú y yo somos gentiles. Somos afortunados gentiles. Que el Señor nos escogió, vuelvo a repetir, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que alabemos, para que glorifiquemos, para que demos gracias todos los días de nuestra vida, aquí, ahora, ahorita en este lugar, para darle honra y gloria, porque Él merece toda alabanza, porque su pueblo reconoce que no hay otro como Él. Un grupo de griegos también impresionaron a Cristo. Estaba en la última noche, la noche de la Pascua, y dice la palabra que vino un grupo de griegos y se le acercó Felipe. Eso está, si lo quieren ver, en Juan capítulo 12, verso 20. O sea, vino un grupo de griegos interesados en conocer a Cristo. Qué bueno que tú estuviste interesado en conocer a Cristo. Pero quiero darte una noticia, Cristo estuvo más interesado en conocerte a ti. Y Él fue el primero el que vino a nosotros. No fui yo Él vino a mí. Y lo que soy y lo que he logrado y el estar aquí de pie hoy a pesar de pruebas y luchas y muchas situaciones difíciles es porque Él vino a mí y porque todavía su presencia está en nosotros. Y dice que se le acercó Felipe y le dijeron, queremos conocer a Cristo. Felipe se impresionó y fue y buscó a Andrés. Y se lo dijo a Andrés y Andrés y Felipe fueron donde estaba Cristo. Y le dijeron, hay un grupo de griegos allá afuera que te quieren conocer personalmente. No sé si alguno ha leído la porción cuando dice la Escritura, que dice, Jesús dijo estas palabras, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, cuando escuchó que había un grupo de griegos interesados por Él, dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense, en ocasiones Cristo dice el Hijo del Hombre, en otras ocasiones dice el Hijo de Dios. O sea, los dos se refieren a la misma persona, el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Pero ¿cuándo es que Él emplea la palabra Hijo de Hombre y cuándo es que emplea la palabra Hijo de Dios? Por ejemplo, cuando se va a referir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, presenta el hombre. El hombre que va a ser el sacrificio, el Cordero de Dios que va a ser inmolado. Y como está hablando de la noche de la Pascua y Él es la verdadera Pascua, Él dijo, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, el Hijo del Hombre, alabado sea el nombre del Señor. O sea que el Señor se impresiona con este grupo de griegos que vino buscándole. Alabado sea el Señor. El día del Pentecostés, que muchas veces lo hemos leído, lo hemos compartido. Permíteme leerles algo que encontramos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando el Señor derramó de su Espíritu sobre los que estaban allí presentes, y dice aproximadamente 120, dice capítulo 2, verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén, dice, moraban, estaban allí en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, vamos a ver el interés del Señor ese día en que todas las naciones representadas pudieran escuchar el mensaje de Dios, el privilegio
del reino de los cielos, o sea, del evangelio de Jesucristo. Y dice el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros que hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora dice, fíjense los pueblos, partos, medos, elamitas, los que dice habitan en Mesopotamia. Mesopotamia significa entre el río Éufrates y Tigres, una gran extensión de tierra. En Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes o cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas del Señor. O sea, el día del Pentecostés se divulgó, se anunció, se pregonó el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, a todas las naciones, porque estos mismos que se les predicó el evangelio se encargarían de extender el mismo mensaje y de repetirlo a los demás. Ustedes se recordarán cuando dice la palabra que un etíope había venido a la fiesta. Ese etíope no es judío, es un gentil. Y cuando vino a la fiesta, se venía de regreso a su país en Etiopía. Y Felipe, que estaba en Cesarea, el Señor le dice, baja al desierto de Gaza que tengo preparado un mensaje para alguien. Y dice que dejó aquel avivamiento y se fue al desierto. Y cuando llega al desierto ve una caravana de caballos o carros que venían bajando y se le acercó y descubrió que uno de los hombres venía leyendo del rollo del profeta Isaías y se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes entienden cuando leen la Biblia? ¿La pueden entender? Porque uno de los privilegios que Dios nos ha concedido cuando nos convertimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, es que cuando leemos la palabra la entendemos y si la entendemos la disfrutamos. ¿Cuántos disfrutan la palabra? O sea, desean comer de la palabra todos los días. O sea, esta palabra es viva, eficaz, penetrante, como toda espada de doble filo. O sea, me estoy refiriendo que estaba representando una nacionalidad. Y dice que el eunuco le contestó, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cómo podré entender si alguien no me enseña? Y como que Felipe no lo dijo, pero es para decirle, aquí estoy yo, me mandaron para verte. Y se sentó con él y comenzó a conversar. Y comenzó a hablar desde el principio, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y comenzó predicándole y todo asociando a Cristo con la Escritura. Porque esto es importante. No saques a Cristo de tu revelación. No saques a Cristo de tu interpretación. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. O sea, cuando estamos leyendo la Biblia, mira a Cristo en la revelación para que puedas entender el propósito por el cual se escribió. Y comenzó a hablarle de Cristo y cuando llegó al final, me imagino, a Hechos de los Apóstoles o algo así parecido, porque estamos hablando que todavía no había nacido la iglesia o todavía no había una iglesia como tal, aunque la iglesia estaba presente con Cristo. O sea, no sé si me entiende lo que estoy explicando. Era el comienzo precisamente del Evangelio y no todo el mundo conocía la Escritura. Y cuando llegó al final, el etíope le dijo, aquí hay agua. Parece que mencionó agua, mencionó el Jordán, mencionó los bautismos. Y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide de que yo sea bautizado? ¿Te imaginas, por ejemplo, que de repente llegue alguien nuevo y me diga el mismo día que se convierte, si yo quiero bautizarme? Muchas veces nosotros ponemos un poquito de preocupación y decimos, no conoce el Evangelio, ¿de qué le sirve bautizarse? No sé si me estoy explicando, pero tengo noticia. Después me puse a mirar, me llamó la curiosidad. Y todos los bautismos que se mencionan en la Escritura fueron el mismo día que se convirtieron. Si ustedes son un poquito más cuidadosos en esto que voy a decir, me regalan este cambio. Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar en el Jordán, dice que venían multitudes y multitudes. Y dice que él le dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? O sea, iba a bautizar gente que sabía que era... Algunos dirán, no son dignos de ser cristianos. Pero el problema es que cuando Dios comienza algo, no se equivoca. Cuando Dios trae a alguien, Él sabe lo que está haciendo. No sé si me está explicando lo que quiero compartirle. O sea que el eunuco dijo, aquí hay agua que impide. Y él dijo, si bien crees, bien puedes.
Y él dijo, yo creo. Yo creo. Y dice, aquel hombre que no era judío se bautizó y dice la palabra que se fue contento, se fue alegre, porque no solamente había recibido la palabra, sino que había entendido la palabra y había sido bautizado. ¿Cuántos de ustedes han disfrutado la palabra, se han convertido, se han bautizado, alaban a Dios todos los días, le dan gracias por todo y en todo, porque esta es la voluntad del Señor? Le estoy hablando de casos de gentiles, los cuales Dios tuvo cuidado y tuvo interés con ellos. ¿Se recuerdan cuando el Señor entró al templo y dice, y encontró ladrones, encontró hombres supuestamente religiosos negociando, haciendo mercadería dentro del templo? Por ejemplo, cuando venían los gentiles a Jerusalén en los días de fiesta como la Pascua, ellos no podían traer animales de sacrificio, venían de muy lejos. Pero había una ley para aquel entonces que no es la ley de Moisés, o sea, no es la palabra, es ley de hombres, es una adulteración de la misma palabra del Señor. Pues establecían una ley que para poder hacer sacrificio tenían que comer de los animales que ellos tenían allí, santificados entre comillas para el sacrificio. O sea, como que era una manera de tomar dinero forzado, obligado, no le daban opciones, y por supuesto aquellos corderos, aquellas ovejas de sacrificio costaban mucha plata. Y así, por ejemplo, los cambistas estaban allí porque no se podía pagar con moneda de otra nación, sino que había que pagar con moneda de circulación en Israel. De lo contrario, no podían hacer sacrificio. O sea, todo era una trampa, todo era una mentira, eran como ladrones, eran directos, o sea, literalmente ladrones. Y el Señor se puso muy contento cuando vio aquello, cuando llegó al templo. Dice la palabra que se enfadó, hizo un látigo. Dice Lucas que hizo un látigo. Yo me recuerdo una vez un pastor me dijo, ese látigo no era para usarlo con los hombres, es para usarlo con los animales. Y yo le dije, los animales no tienen culpa absolutamente de nada. El Señor cuando hace algo lo usa. Él hizo un látigo, Él lo iba a usar. O sea, en otras palabras, me hago responsable de que alguno de aquellos cogió un latigazo. Volcó las mesas de los cambistas, soltó las palomas, soltó los animales. O sea, me imagino las expresiones de ira. Era tantas las expresiones de ira, de enojo, que los mismos discípulos se quedaron impresionados como diciendo, no lo conocemos, esto no lo entiendo. Y dice que después entendieron que la Escritura decía sobre él que el celo por mi casa me consume. O sea que él hizo todo esto, alabado sea el Señor, interesado por alguien. Porque el templo debe ser santo. Y los que ministran en el templo deben ser santos. Voy a repetir, el templo, el lugar donde nos reunimos, la gente que se reúne, los que vienen aquí a la iglesia, deben ser santos porque Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero muy importante, Él dijo, mi casa es casa de oración para los judíos. ¿Alguien me puede corregir, por favor? Mi casa será casa de oración, ¿para quién? Para todas las naciones. Él no dijo solamente los judíos, para todas las naciones, mas ustedes las han hecho cueva de ladrones, les sirven de tropiezo a los gentiles que vienen buscando a Dios. O sea que cuando vienen predicando la palabra, mis hermanos, es algo tremendo. No voy a repetir, voy a decir solamente algo más de lo que me mencionaron hoy, de una iglesia en España. En el Día de la Hispanidad, en esa iglesia hay que dar cierta cantidad de dinero para participar de la fiesta. Mis hermanos, yo me siento un poquito cansado de escuchar cosas así. Y creo que tengo autoridad para decirlo, porque los hermanos que llevan tiempo aquí saben que yo nunca he manipulado absolutamente a nadie para que dé dinero a la iglesia. Los hermanos que hasta ahora han sustentado la iglesia lo han hecho por amor, lo han hecho por convicción, lo han hecho por fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Y les estoy agradecido por el hecho de que saben de que la iglesia necesita ser sustentada. Pero vuelvo a repetir, el Señor le molestó no solamente que aquello se hizo un lugar de cueva de ladrones, sino que le estaban sirviendo de tropiezo a los gentiles que venían de todas partes. ¿Se recuerdan que a Abraham que le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? Y ahí estabas tú, ahí estoy yo, alabado sea el Señor, porque a los gentiles Dios le llevó el mensaje de salvación y todavía a los gentiles se le está predicando la palabra para que se conviertan,
para que dejen los ídolos mudos, para que vuelvan sus ojos al Dios verdadero. A Dios no se le ve con los ojos, se le ve con el corazón. Se le ve a través de la fe. Alabado sea el Señor. Y es hora de que el pueblo, de los que vienen a la iglesia y todavía no se han convertido, es hora de que entiendas de que Dios te está llamando, porque es hora de buscar a Dios. No es hora de hacer cuentos de hadas. Es hora de buscar de la presencia de Dios. Es hora de interesarte porque Él murió por ti. Costó mucho. Es demasiado caro el precio para que nosotros pisoteemos la sangre de Jesucristo. O sea, no sé si alguno entiende el valor que tiene la salvación. A nosotros los gentiles, que sin ser judíos, Dios nos tuvo en cuenta. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia más importante, si me permiten usar este vocablo, porque todas las iglesias son importantes. Pero me voy a ir al principio de la iglesia, cuando se formó la iglesia, en el siglo I. Una de las iglesias más importantes inicialmente era la iglesia de Jerusalén. Y lidiada por algunos ancianos de la iglesia, entre ellos Jacobo, el hermano de Cristo. Y la palabra enseña que hubieron discusiones y comentarios fuertes porque habían judíos que todavía, después de haberse convertido, seguían aferrados a la ley. Si ustedes quieren ver eso, lo leen en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 20, que dice: millares de hermanos se han convertido y todavía siguen aferrados a la ley. Y eso trajo confusión, eso trajo discusión y contienda no pequeña. Ahora, hay una iglesia que se convirtió mucho más importante que la de Jerusalén, y que no era judía, y que no era judea. O sea, estamos hablando fuera de Israel. Para ser más exacto, una iglesia que se fundó en Siria. Y cuando digo la palabra Siria, alguno dirá, no puede ser. Ustedes conocen la iglesia de Antioquía de Siria. La iglesia de Antioquía de Siria, ¿cómo nace? ¿Cómo se funda? Hubo una persecución en Jerusalén que perseguían a los cristianos y salieron para todas partes, unos para el sur, otros para el norte, o sea, para donde podían, se iban huyendo porque la persecución era feroz y estaban matando a muchos cristianos. Y hubo un grupo de judíos y algunos prosélitos, y les voy a explicar qué significa prosélito. Cuando hablo de prosélito me estoy refiriendo a alguien que sin ser judío se hace judío, se convierte en judío. Si es un varón lo circuncidan, o sea, lo llevan al... Lo dejo ahí, no entré en explicaciones. Pero había la posibilidad de hacerse un prosélito, o sea, alguien que no es judío pero se convierte en judío. Y iban con ellos dos prosélitos. Cuando llegaron a Antioquía de Siria, había gente que estaban interesados por el evangelio. Pero los judíos no querían hablarle a ellos, porque decían que a ellos no les permitía a Dios hablarle de las bendiciones que ustedes hoy disfrutan. O sea que para ellos había un celo, y el hermano Caterín estuvo hablando del celo de Israel fue provocado a celo por otra nación, y esa nación somos nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo gentil. Me disculpan un poquito. Y resulta ser que nadie quería hablarle del evangelio. Pero iban dos prosélitos. Uno era de Cirene, de una isla, y el otro era, creo que del norte de África, de Alejandría, algo así parecido, no me recuerdo exactamente. Y ellos no tuvieron ningún problema en predicarle el evangelio. O sea, le anunciaron el evangelio de Cristo, todas las palabras, todos los mensajes, todos se lo predicaron y se convirtieron. Cuando se convirtieron, enseguida se unió un gran grupo, un grupo tremendo se unió y comenzó a extenderse a tal punto que se convirtió en el cuartel principal del evangelio en lo que es el mundo entero para aquella fecha. De ahí salieron los viajes misioneros de Pablo, el primero, el segundo, el tercero, porque él salió 3 veces. Las primeras 2 veces regresaba a Antioquía como si fuese su propia casa. O sea, ¿quiénes eran los líderes de esa iglesia? El apóstol Pablo, Bernabé, algunos ancianos, gente de renombre. O sea que no estamos hablando de una iglesia pobre, estamos hablando de una iglesia fuerte, bendecida. Y no era judía, era gentil. En el mismo siglo I. O sea, estamos hablando de que ya el Señor tenía intenciones con los gentiles. Alaba a Dios. El Señor tiene intención todavía con nosotros. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio. Alabado sea el Señor. Un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las promesas del Señor.
No quiero decir que me equivoco, creo que estoy seguro. Los que se conviertan, los que entregan su corazón, los que viven para Dios, los que tienen puesta la mirada en el Evangelio, de entre nosotros los gentiles van a ser usados por el Señor para llevar la palabra a lugares donde hubo Evangelio, pero hoy día son como tumbas donde no se escucha ningún mensaje, ninguna palabra. O sea, ¿cómo es posible que en Europa, algunos dicen el idioma es un problema? Dios los ha capacitado aún con el idioma para predicar, siendo latinos, para predicar las buenas nuevas a muchos lugares en el mundo entero, lugares como Inglaterra. Inglaterra fue un país fuerte del Evangelio, de ahí salió Martín Lutero y otros más reformistas, los reformadores, que motivaron muchísimo a ese país al Evangelio. Sin embargo, hoy día no es igual. Es difícil encontrar iglesias cristianas evangélicas. Alabado sea el Señor. No quiero extenderme mucho, pero hay muchos países como Suecia, Finlandia, o sea, fueron columnas fuertes del Evangelio y hoy están como si fuesen tumbas frías. O sea, y tú eres un candidato posiblemente y tú dirás, ¿cómo es posible? Dios va a producir la manera, la forma de hacerte entender de que Él te está llamando, porque Dios está llamando al pueblo para que busque de su evangelio y extienda el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes son los que lo arrebatan. O sea, yo no estoy diciendo que tú, ni tú, ni tú, sino alguien de nosotros va a salir con esa misión de llevar la palabra. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿para qué tengo yo un pasaporte español si no lo uso? Y tal vez, quién sabe, si algún día voy y puedo ayudar a sembrar la semilla de la palabra. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? Creo que hay momentos que han sido difíciles. Para los mismos judíos han sido difíciles. Les voy a dar una tarea, si la quieren ver, si la quieren estudiar. Lean Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Hubo una determinación fuerte, fuertísima, para volver los ojos a Dios, porque el pueblo de Israel se contaminó con mujeres de otras nacionalidades. Y no quedó otra alternativa que separarlos. Y alguno diría, luce un poquito cruel. Pero Dios no nos llevó a este extremo a nosotros. Usted puede casarse con el que usted quiera y por supuesto lo único que le aconsejo es que no sea yugo desigual y que estén enamorados. Yugo desigual, por favor, no va a edificar. Porque algunos dicen, no, porque yo la convierto, ella me convierte a mí. Sí, te va a convertir. Te va a convertir. Ustedes saben que te va a convertir, que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Dios dijo la palabra, le dijo el Señor a Jeremías. O sea, hay cosas que son fuertes en el Evangelio. Hay determinaciones que son muy rígidas, pero son necesarias. Porque la palabra dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, estoy hablándole a la iglesia que Dios me dio a pastorear. Por favor, llegó el momento en que el Señor te está diciendo, se acerca la noche. El día está cercano. Se aproxima el que ha de venir. Y cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes podrán decir fuerte, yo tengo fe. Yo le creo al Señor. Vamos, digan conmigo, yo tengo fe. Yo le creo al Señor. O sea, me estoy interesado en Cristo. ¿Cuántos dicen conmigo? Estoy interesado en Cristo. Él se interesó primero por mí. Y hoy yo puedo hablar de Él con toda seguridad, con toda confianza de que Él es un Dios vivo. Sí, Él murió. Por supuesto que el mensaje de la cruz hay que predicarlo. Murió. Pero resucitó al tercer día. ¿Y sabe dónde está? Está sentado a la diestra del Padre. Está sentado en las alturas, en su majestad, porque Él es una majestad. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él vino a nosotros. Todavía está entre nosotros. Y estará hasta el final de nuestras vidas. Por eso quiero decirles, el haber nacido en un país de habla hispana y hablar español no fue casual, fue un plan de Dios. América Latina está mayormente poblado por países que hablan el idioma español. Por supuesto hay otras lenguas, en México hay lenguas nativas, en Nicaragua también, que los miquitos también tienen su lengua, creo. Otros países como Guatemala tienen sus dialectos, pero finalmente Dios ha tenido cuidado de los gentiles en términos generales. Ha tenido cuidado de nosotros
y nos ha permitido traer el Evangelio. El Evangelio mayormente en América fue extendido por los americanos, por los puertorriqueños, por parte de Europa, de Inglaterra, mayormente Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, el Evangelio llegó a nuestros países por evangelistas, misioneros que fueron llevando la palabra. Algunos de esos misioneros ya no viven, han partido con el Señor y ha venido otra generación. Este país, permíteme terminar ya, este país está en sumamente peligro. Ahora quieren legalizar lo que es la marihuana. Es como decía Rey, esto no es política, esto es algo real. Y te lo ponen muy sutil, te lo ponen como una señora que tuvo hijos y sufrió muchísimo por los hijos y que le ha dedicado su vida a los hijos. Y yo pregunto, ¿qué estás haciendo tú ahora? Invitando a que le demos sí a ese tipo de mandato que lo que hace, mis hermanos, todos los años, cada año, estadísticamente, están muriendo un promedio de 100,000 norteamericanos por causa de droga. Por favor, ¿qué estoy diciendo? Hazte responsable por lo que vas a hacer. Somos responsables por lo que vamos a hacer. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Ya el Señor tenía determinado el tiempo de los gentiles. Él les dice en Romanos capítulo 11 que hasta que termine el tiempo de los gentiles. O sea, hay un tiempo para los gentiles. Si me pregunta cuánto le falta ese tiempo, yo creo que es muy poquito. Le queda muy poco tiempo a lo que es el periodo de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Y vuelvo a repetir, si alguno no entendió, gentiles somos tú y yo que no somos judíos. O sea, Dios tiene cuidado de los gentiles y tiene un propósito con los gentiles. Y me alegro muchísimo de pertenecer a una iglesia de gentiles que hablamos un idioma que Dios lo escucha y que podemos gozarnos de que Él nos responde. Si hubiese alguien joven, mayor de edad, no importa, que llevas tiempo que el Evangelio, posiblemente estoy sintiendo algunas cosas y las digo de esta manera, que llevas algún tiempo, que has escuchado varios mensajes, pero todavía no has determinado entregarle tu vida a Cristo. Una cosa es oír a Cristo, oír de Cristo, otra cosa es saber de Cristo y otra cosa es convertirte a Cristo. Yo estoy hablando de convertirse, no de haber escuchado, no haber conocido, porque hay quien conoce mucho y conoce mucha Biblia, pero no se ha convertido todavía. El convertirse es entregarle a Dios todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, entregárselo completo, que Él sea el que reine en tu vida, el que tome decisiones. O sea, eso algunos dirán, eso para mí es una esclavitud, es mejor ser esclavo de Cristo que esclavo del mundo. No, porque no somos esclavos, somos siervos y eso significa esclavos. Hay quien dice, no, porque siervo es diferente, es lo mismo. Si alguno todavía no se ha convertido a Cristo, porque no puedes engañar a Cristo. Tú puedes aparentar de que eres cristiano y que te gozas en el Evangelio. Pero otra cosa es lo que Cristo puede decir de ti. Y en esta tarde, yo quiero darle gracias a Dios por los que han entendido lo que he hablado. Si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo, lo único que tienes que hacer es levantar una mano para saber que estás aquí. Alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, levante una mano para orar por ti. Espero que no hay manos levantadas, eso me está diciendo dos cosas, o que hay muchos que no quieren hacerlo, o ya todos están convertidos. Si todos están convertidos, les felicito. Me alegro con ustedes, me gozo con cada uno de ustedes. Pero si todavía no lo has hecho y bien sabes que Dios te está advirtiendo, que cuando Él venga, Él quiere hallarte a ti, como Él dijo en su palabra, entonces te digo, estás en peligro. Estás en peligro.